Buenos días a todos. Mi nombre es Mauricio Durango y soy uno de los nuevos residentes del programa de Medicina Vascular. Hoy vamos a compartir con ustedes una revisión sobre el tema de fisiología arterial. Comenzamos por un contexto histórico. La primera descripción que existe sobre el sistema arterial la hizo Galeno de Pergamo hacia la época donde él vivió, que fue del 129 después de Cristo al 200. El modelo que él describió de la circulación no lo describía como un circuito completo, sino él proponía que formaba a partir de los alimentos en el hígado y esa sangre posteriormente se desplazaba al corazón o a los tejidos, y dentro del corazón se unía con los espíritus vitales, que hacía referencia a los aires que provenían del pulmón, y esta sangre podía pasar a través del tabique interventricular por medio de unos poros, y una vez que se unían con esos gases que provenían del pulmón, lo que ellos llamaban sangre se disponía a llegar a los tejidos donde se consumía por completo y no cumplía un circuito, ¿ya? Este modelo se mantuvo durante 15 siglos, ¿ya? Hasta que fueron apareciendo nuevos aportes en la literatura, como el árabe Ibn Nafis, quien describió por primera vez la circulación menor, pero esto tardó hasta 3 siglos después para que por primera vez describiera con mayor detalle la circulación sanguínea pulmonar, y posteriormente Girolamo Fabricio describió las válvulas venosas, y no fue hasta 1628 cuando William Harvey, que fue un médico inglés, fue capaz de describir el sistema circulatorio casi como lo conocemos en el día de hoy, como un circuito cerrado. Y él describió que el movimiento de la sangre se produce constantemente en un círculo o circuito, y que ese movimiento es causado por el latir del corazón. Eso fue publicado precisamente en este texto de anatomía, que se traduce como el ejercicio anatómico de los en los animales, ¿ya? Y él fue el pionero precisamente en este método experimental, y por primera vez en medio de estudios de autopsia fue capaz de describir la disposición del movimiento de la sangre. ¿Listo? Entonces, el sistema circulatorio, el concepto básico es el sistema encargado de llevar la sangre rica en oxígeno a los diferentes órganos y tejidos, no solamente el oxígeno, sino también los nutrientes, hormonas y otro tipo de sustancias, y también recoger los productos de desechos. Está formado por arterias de grande, mediana y pequeña, así como el sistema venoso. En términos generales, el sistema circulatorio está dividido en una circulación mayor, ¿ya? Que parte del ventrículo izquierdo y retorna hasta la aurícula derecha, ¿ya? Y una circulación menor que parte del ventrículo derecho y va hacia el pulmón. La distribución de la volemia está predominantemente, se distribuye en la circulación sistémica en un 84%, y el otro 16% está con la circulación mayor, y el otro 16% está en la circulación. Y respectivamente, ese 84% está un 64% dentro del sistema venoso, y aproximadamente un 20% está ubicado en el sistema arterial. ¿Me escuchan bien? Bueno, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Sí, señor. Sí, perfecto. Perfecto. Estos conceptos son importantes cuando analicemos más adelante las definiciones de distensibilidad y compliance. Aparte de la distribución por porcentaje, en este cuadro detallamos cómo la distribución por volumen según cada órgano, ¿ya? Entonces, como podemos ver, en los capilares se concentra precisamente, los capilares sistémicos se concentran a nivel cardíaco, más o menos se distribuye 360 mililitros, como podemos ver, y es precisamente en las venas, que son los vasos miocardiales, donde se conserva el mayor número del volumen. Entonces, los vasos sanguíneos
dependiendo de la composición de sus paredes, se van a clasificar precisamente las arterias como arterias conductoras, arterias distribuidoras o vasos de resistencia. Y eso está relacionado con la cantidad de tejido elástico o tejido muscular, la relación que tengan en sus. Podemos ver en los vasos grandes, hay una mayor relación de tejido elástico en relación a tejido muscular, ¿ya? Y en relación a las venas, por ejemplo, lo que vemos aquí es que hay una mayor relación del tejido muscular con relación al elástico. Entonces, las arterias conductoras, que sí son las arterias de mayor calibre, se caracterizan por tener en su túnica media un componente elástico mucho mayor, ¿ya? Y menor cantidad de músculo. Está representada por la aorta, la arteria pulmonar y sus ramas. Característicamente son las que se encargan de absorber la presión, es decir, el estiramiento, y hacer todo el efecto de retroceso elástico para hacer avanzar la sangre. Y ellas presentan este efecto de Wilkinson, que es el efecto que gracias a la distensibilidad y retroceso elástico permite que no solamente el flujo sanguíneo se presente en sístole, sino también en diástole, antes de que se cierre la válvula aórtica, ¿ya? Las arterias distribuidoras son las arterias, digámoslo así, de mediano calibre, donde el porcentaje de tejido elástico va disminuyendo y aparece más músculo, ¿ya? Por las ramificaciones de las anteriores, y el efecto, como su nombre lo dice, es distribuir la sangre una vez que pasan las primeras porciones de la aorta. Y los vasos de resistencia, que están representando principalmente por las arteriolas, son los que tienen específicamente mayor componente muscular en sus paredes y son los que regulan el paso de sangre a los capilares. Entonces, así podemos definir las arterias y las venas dependiendo las características. Entonces, las arterias se caracterizan por una baja capacitancia, una gran elastancia o resistencia. Tienen como un circuito de presión dinámica porque el flujo depende de los gradientes de presión y obviamente la resistencia al flujo. Entonces, en esta gráfica podemos ver cómo es el comportamiento de la presión sanguínea en las diferentes porciones del sistema circulatorio. Entonces, sabemos que partimos que hay un flujo pulsátil, sistodiastólico, pero en promedio se manejan presiones de 100 milímetros de mercurio. Y de esas presiones, este componente pulsátil se presenta en la raíz de la aorta, o en las arterias de gran calibre, precisamente por sus características de distensibilidad, como lo acabamos de mencionar. A medida que avanza en el sistema arterial, ¿ya? ¿Por qué? Porque los vasos tienen mayor distensibilidad, tienen menor velocidad de transmisión del flujo sanguíneo, ¿ya? Y esto se va a ver representado en que a medida que se va perdiendo la capacidad de distensibilidad de los vasos, aparece un flujo más continuo al final del lecho arterial, ¿ya? Para nuevamente recuperarse a nivel de las arterias pulmonares. Entonces, como lo mencionamos, el flujo de sangre está dado por los gradientes de presión. Es importante que la mayor caída de la presión se genera justamente a nivel de las arteriolas, que es donde está el punto de regulación del flujo de sangre por la capacidad que ellas tienen por los esfínteres a nivel de las metaarteriolas y precapilares de regular el flujo sanguíneo hacia los capilares. Entonces, a este nivel se ve una caída de la presión entre 65 y 70, dando más o menos el valor promedio de la presión en los capilares, que está entre 35 y 30 a nivel de las arteriolas. Y como podemos ver, esta caída no es tan significativa a nivel de la raíz de los grandes vasos, que solamente se presenta 5 milímetros de mercurio. Esto está dando principalmente por su distensibilidad. Y a nivel de los capilares, ¿ya? Se da una caída de aproximadamente 15 milímetros de mercurio, definiendo una presión a nivel del capilar que oscila entre 15 y 20 milímetros de mercurio. Y aún así, se mantiene un gradiente de presión entre los capilares y la aurícula derecha, que es lo que da lugar o permite el retorno venoso. Entonces, hablando específicamente de los conceptos hemodinámicos, que es la parte que estudia tenemos unos determinantes del flujo sanguíneo, que está dado por, uno, la densidad,
que se define como la masa contenida en un volumen determinado, y esa es la fórmula, ¿ya? Y que el flujo es directamente proporcional a la densidad. El otro parámetro importante es la viscosidad, que se hace referencia a la oposición de un fluido a su deformación, y la sangre específicamente tiene una viscosidad definida en unidades POI de 0.35, ¿ya? Y la viscosidad está dada por la presencia de elementos formes como los eritrocitos y las proteínas. Y el flujo, que en términos generales se describe con la letra Q, es inversamente proporcional a la densidad, es decir, entre más densidad, menor flujo. Entonces, en esta gráfica podemos ver de normalidad, cuando manejamos un hematocrito de aproximadamente 40, ¿ya? La viscosidad de la sangre es normalmente 3 veces la del agua, la viscosidad del plasma es 1.5 la del agua, y a medida que el hematocrito aumenta, obviamente va a aumentar la viscosidad y el flujo va a ser menor. En cuanto a la presión, se define, que es el otro parámetro determinante del flujo, es la fuerza sobre la unidad de área, y se define la presión con la fórmula que estamos viendo, fuerza sobre área, y el flujo es directamente proporcional, como ya lo he mencionado, a la diferencia de presión que hay entre los extremos de un determinado vaso. Es lo que vemos aquí. Para mostramos el ejemplo de dos vasos con dos diferencias de presión, y en el de abajo hay una diferencia de presión mayor, por lo tanto, mayor. El otro determinante es la longitud. Dice que a mayor longitud hay más fricción sobre la pared, y por lo tanto, o la fuerza o la shear stress, si la longitud es mayor, el flujo será menor. Es decir, que el flujo es inversamente proporcional a la longitud del vaso. Y lo podemos detallar en el ejemplo, donde vemos que a mayor longitud, menor flujo. Por último está el radio. Dice que a mayor radio es mayor el flujo, ya que hay menos energía que se pierde con fricción. Es decir, que a mayor radio, mayor flujo. El flujo es directamente proporcional al radio. Como lo vemos acá, ¿sí? Hay un ejemplo de dos vasos, uno con prácticamente el doble de radio, y eso exponencialmente aumenta el flujo. Entonces, los anteriores determinantes del flujo se resumen en la ley de Poisson. En definitiva, el flujo es directamente proporcional a la diferencia de presión por el radio al cuadrado, e inversamente proporcional a la longitud del vaso y a la viscosidad. Y de ahí, cuando se aplican las constantes, aparece pi y el 8. Y de ahí podemos despejar matemáticamente la resistencia, que es el único parámetro que directamente no se puede medir. Entonces aquí vemos el ejemplo del vaso, la presión al inicio, la presión al final y la resistencia. Y de forma sencilla nosotros podemos resumir la ley de Poisson a través de la ley de Ohm, donde dice diferencia de presión sobre el radio, ¿ya? O, perdón, a la resistencia, sobre la resistencia, y de ahí mismo podemos despejar la resistencia. Entonces, partiendo de la ley de Ohm y hablando precisamente de la resistencia, despejándolo de esa fórmula que es flujo igual a diferencia de presión sobre resistencia, y tenemos acá despejada la resistencia, nosotros con facilidad podemos tener el flujo promedio ya en el lecho arterial, que es más o menos 100 milímetros por segundo. También podemos calcular la diferencia de presión que hay entre el extremo arterial, entre las arterias sistémicas y las venas sistémicas, que usualmente también es de 100, pero milímetros de mercurio. Y cuando esto se aplica la fórmula, tenemos que la resistencia es 1 PR1, resistencia periférica, pero eso también se puede apreciar en el sistema CGS a través de las unidades DINAS segundos sobre centímetro a la 5. Entonces, como sabemos que el flujo es la cantidad de sangre que pasa por un punto del sistema circulatorio en un momento dado, eso está directamente relacionado pues con la velocidad que tenga la sangre en ese momento. Ya el flujo va a ser el mismo, pero la velocidad sí puede variar, ¿ya? Entonces, cuando nosotros aplicamos los conceptos de velocidad, tenemos que tener en cuenta el área que representa cada segmento, el área transversal. Entonces, como lo mencionamos anteriormente, bueno, el segmento arterial que tiene mayor área está representado principalmente por los capilares, ¿ya? Y en estos segmentos está calculado una velocidad, porque se lleva
flujo, que lo tenemos acá, sobre área, y esto nos va a dar específicamente esta velocidad. Es importante saberlo porque cuando conocemos cuál es la longitud que tienen los diferentes segmentos de sangre, nosotros podemos deducir cuánto más o menos tarda la sangre en recorrer ese segmento. Entonces, por ejemplo, en el caso de la aorta torácica, que más o menos tiene 30 centímetros, a esta velocidad se tardaría menos de un segundo en recorrerla. Y cuando conocemos cuál es la longitud de los capilares, que está dado también en milímetros, que es más o menos de 0,3 milímetros de longitud, se puede tardar entre 1 a 3 milímetros, se puede tardar entre 1 a 3 segundos en recorrer los capilares, y ese es el tiempo que tiene para la difusión de los nutrientes. Por último, es importante mencionar el concepto de la ley de Laplace, que hace referencia a la tensión. Y la tensión es la fuerza interna que se ofrece sobre una unidad de área. Si la tensión supera el concepto de elasticidad que hemos mencionado, se presentará una dilatación progresiva aneurismática que podrá terminar en la ruptura del aneurisma. Entonces, tensión es igual a la presión por el radio sobre el grosor. Y de eso podemos decir que en un vaso que sufra una distorsión de su morfología y aumente el radio, la tensión sobre la unidad de área va a ser mayor, y esto es lo que va a favorecer a que estos vasos que tienen este tipo de formaciones, que se definen como aneurismas, pues sean más susceptibles a la ruptura. La conductancia, y esto es bien importante, es la medida del flujo de la sangre de un vaso para una diferencia de presión dada. Y las unidades son mililitros por segundo por mililitros por segundo por de mercurio. Entonces, la conductancia, como podemos ver, es prácticamente lo opuesto a la resistencia y está relacionado pues con la ley de Poiseuille, como lo dijimos. Y la conductancia es directamente proporcional al diámetro al cuadrado. Como lo vemos en este ejemplo, ¿ya? El flujo de sangre va a ser mayor a medida que el diámetro, el radio aumenta, o el diámetro del vaso, ¿ya? Y va a aumentar exponencialmente, y esto está precisamente dado porque pues, la conductancia va a ser la suma total de cada una de las capas, de los flujos de las capas laminares que tiene el vaso, ¿ya? Entre más radio tenga, pues mayor va, y esto se va a sumar, y esto va a estar representado en mayor flujo de sangre dentro del vaso. Entonces, los tipos de flujo sanguíneo que se están descritos hasta el momento son los laminares o parabólicos, que lo conocemos, que está dado por capas en vasos que son realmente regulares, ¿listo? Donde las capas más proximales al vaso son las que tienen mayor fuerza de fricción, y las capas están divididas a una misma distancia, y las capas más centrales son las que presentan mayor flujo o mayor velocidad de flujo, y por lo tanto van a adquirir esta forma parabólica. Es el que se presenta cuando hay áreas de estenosis o dilataciones de los vasos, y no siempre es patológico, como lo vamos a ver. Y se ha definido unas unidades para saber cuándo hay tendencia al flujo turbulento, y son las unidades de Reynolds o número de Reynolds, que están dados por la fórmula de densidad por velocidad por diámetro sobre viscosidad. Es decir, a medida que el líquido tenga más densidad o velocidad, o el vaso tenga mayor diámetro, hay más probabilidad de que el flujo sea turbulento, y en la medida en que el líquido sea más viscoso, pues va a ser menos probable que haya este tipo de flujo turbulento. Entonces, el valor normal de esta unidad de Reynolds se ha definido como 200. 200. Y el otro es el flujo de fila india, que prácticamente es el que se presenta en los capilares cuando los eritrocitos pues, se alinean unos con otros para pasar por las zonas más estrechas. Entonces, aquí se resume, dependiendo del segmento vascular y su diámetro, entonces tenemos las principales características que mencionamos anteriormente. Tenemos el diámetro, tenemos la velocidad, según el segmento vascular, el número de Reynolds que se presenta. Y como es esperarse, cuando hay un cambio abrupto de velocidad y diámetro, como ocurre en la aorta ascendente, en esas porciones anatómicamente normales también se pueden presentar flujos turbulentos, y eso es lo que me refería, que no siempre es turbulento. ¿Listo? Igual en la aorta ascendente, pero ya en los demás vasos tienen flujo completamente laminar, fisiológico.
Listo. La distensibilidad es quizás el concepto más importante cuando hablamos de la fisiología arterial. Es la propiedad que permite acomodar el gasto pulsátil del corazón y promediar las presiones de las pulsaciones. ¿Esto qué genera? Hombre, que el componente pulsátil, las primeras porciones, como lo hablamos, ¿ya? Y a medida que van cambiando las características de componente de la pared arterial, pues ya se va haciendo un flujo mucho más continuo de la sangre en los pequeños vasos al final del lecho arterial. Las unidades que se usan para definir distensibilidad arterial es el incremento fraccional en volumen por cada milímetro de incremento que tenga la presión. Eso ya lo vamos a explicar. Y es importante conocer que en general la distensibilidad de las venas es 8 veces mayor que el de las arterias, ¿ya? Y ahora vamos a definir esto. Porque distensibilidad se diferencia de compliance. Entonces, la excepción es que la distensibilidad de las venas, de las arterias pulmonares, aquí es venas. La distensibilidad de las venas no es 8, sino 6 veces mayor en relación a la sistémica. Entonces, cuando hablamos de distensibilidad, ya lo dijimos, se define como el incremento fraccional del volumen por cada incremento por milímetro de mercurio que tenga la presión, partiendo del volumen original. Entonces, por ejemplo, si 1 milímetro de mercurio en un vaso que originalmente tiene un volumen determinado, en este caso es 10 milímetros de sangre, si este milímetro de mercurio hace que aumente su volumen en 1 mililitro, entonces hablamos en términos fraccionales que la distensibilidad sería 0.1 por cada milímetro de mercurio, o el 10% por cada milímetro de mercurio. Importante explicar que la distensibilidad no es lo mismo que compliance, porque la compliance se tiende a confundir, pero hace referencia a la cantidad total de sangre que se puede almacenar en una porción dada de la circulación. Entonces, por ejemplo, si hablamos del lecho venoso, nosotros sabemos que, como lo dijimos, la distensibilidad es 8 veces mayor en comparación con las arterias del mismo calibre. Entonces, esta es la distensibilidad, la fórmula completa de distensibilidad por volumen, y el volumen de la vena es 3 veces mayor, ya lo dijimos. Entonces, por tanto, la compliance sería 24 veces. Listo. Entonces, cuando empezamos a analizar las curvas de volumen y presionar, la interacción que tiene el sistema arterial precisamente con el sistema nervioso autónomo, que es el que principalmente lo regula cuando se trata de hacer ajustes rápidos en cuanto a volumen y presión. Entonces, en el sistema arterial, que es lo que nos interesa, a un volumen normal, cuando actúa el sistema nervioso simpático y ejerce estimulación, lo que nosotros vemos es que hay un aumento de la presión, pero se sacrifica el volumen, ¿ya? Y cuando hay inhibición, lo que vemos es que hay un aumento del volumen. Y es muy diferente a lo que ocurre en el sistema venoso, pero vamos a mencionarlo también, que para un volumen normal, luego de una estimulación, lo que vemos es que puede aumentar el volumen, ¿ya?, de retorno sanguíneo al corazón, y luego de una inhibición del sistema nervioso simpático, hay una caída de la presión. Entonces, como ya explicamos bien el tema de la distensibilidad, cuando se hacen los registros de la presión de pulso, ¿ya?, hace referencia precisamente a la morfología que tiene la onda de presión en los diferentes segmentos arteriales. Partimos de que la característica de la pulsatividad, ya con dos componentes sistólico y diastólico, eso está dado precisamente por el gasto cardíaco y la interacción que tiene con la distensibilidad de la aorta. Y es importante definir lo que es la onda de estiramiento o la transmisión de onda de estiramiento, que no es lo mismo que la velocidad de la sangre. Porque todos sabemos que cuando nosotros palpamos el pulso, lo que estamos percibiendo a nivel de los sitios anatómicos donde vemos el pulso es precisamente la transmisión de la onda de velocidad específica que ésta tiene y no el movimiento de la sangre, dado que las diferencias en cuanto a velocidades son bastante grandes. Entonces, se sabe que, por ejemplo, la velocidad de la presión de pulso a nivel de la aorta, acá es de 3 a 5 metros por segundo,
cuando empezamos a bajar en las ramas grandes, va aumentando la velocidad de transmisión de la velocidad del pulso y así progresivamente. Entonces la conclusión es que a medida de que se desciende en el lecho arterial y disminuye la extensibilidad, aumenta la velocidad de transmisión de la presión de pulso. Entonces nosotros, a medida que nos alejamos en el sistema arterial, vamos a ver unas características, y es que la presión sistólica aumenta, la diastólica disminuye, por lo tanto la presión de pulso va aumentando, que en sí es la diferencia entre la presión sistólica y la diastólica, ¿ya? Y la presión arterial media disminuye lentamente. ¿Ya? Hay otra forma de calcular la presión, es partiendo del volumen sistólico, lo dividido sobre la compliance arterial. Bueno, importante mencionar, como parte de la revisión, los mecanismos de autorregulación del flujo arterial, ¿ya? Entonces, hay mecanismos de autorregulación en fase aguda y otros que son a largo plazo. Entonces, como nosotros vemos en este gráfico, ya dijimos que el gasto cardíaco está distribuido de manera porcentual dependiendo los órganos, pero esto específicamente está dado por la tasa metabólica de cada tejido, ¿ya? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos ver que a pesar de que el músculo un gran porcentaje dentro del peso corporal, la tasa de flujo sanguíneo en condiciones de inactividad solamente es el 4%, a pesar, en comparación, por ejemplo, con tejidos como la tiroides, donde la tasa de flujo es de 160 mililitros por cada 100 gramos de tejido, y esto específicamente está dado por la rata de metabolismo de cada tejido. Es decir, que la principal característica del sistema de autorregulación es que el flujo sanguíneo está determinado precisamente por las necesidades individuales de cada tejido, ¿ya? Como lo vemos acá. Entonces, a medida que la tasa de metabolismo aumenta, ¿ya? Proporcionalmente se va a aumentar el flujo sanguíneo de ese tejido. Y no es de extrañar que en los momentos donde nosotros hacemos actividad física y la tasa de metabolismo aumenta en los músculos esqueléticos, así vamos a aumentar precisamente el flujo sanguíneo hacia este tejido en comparación con otros órganos. Además de la tasa metabólica, otro determinante del flujo sanguíneo es precisamente la saturación de oxígeno local. Entonces, a medida que la saturación de oxígeno local disminuye, va a haber un aumento exponencial del flujo sanguíneo. Entonces, esos son los mecanismos de autorregulación de flujo arterial a nivel local de forma aguda. Y esto principalmente lo que genera es un aumento de las sustancias que pueden generar dilatación arterial, como la adenosina, el dióxido de carbono, la histamina, los iones hidrógeno, ¿ya? Y que esto principalmente actúa a nivel de los esfínteres precapilares y a nivel de las metaarteriolas. Listo. Entonces, estos son los principales elementos que regulan o permiten la autorregulación del flujo arterial de forma aguda. Vamos a mencionar ahorita cuáles participan en los de largo plazo. Aparte de la tasa metabólica y las concentraciones de oxígeno, hay unos factores que derivan del endotelio, ¿ya? Y están representando principalmente, bien conocido por el gas lipofílico liberado por factores físicos y químicos, una vida media corta, ya que genera la vasodilatación de arterias de mediano y gran calibre. Y este mecanismo, unido con la dilatación de las arteriolas, dado por la tasa metabólica y la disminución de oxígeno, es lo que garantiza el mayor flujo a ese determinado órgano. El otro factor relacionado con la autorregulación local es la endotelina, pero este opuesto al óxido nítrico es uno de los principales vasoconstrictores, y más que todo está generado o liberado por la lesión endotelial, y puede llegar a actuar sobre arterias hasta de 5 milímetros de diámetro. ¿Listo? Entonces, eso con mecanismos que regulan el flujo sanguíneo en fase aguda. Con relación a los mecanismos que regulan en fase crónica, como es de esperarse, están determinados por la capacidad de adaptación de los tejidos, ya a largo plazo. O sea, si un tejido es expuesto a determinadas condiciones, pues este factor de cronicidad es lo que va a generar que estos factores, que cada uno de estos elementos se expresen, y está dado principalmente por la angiogénesis, que se da por la liberación de factores locales de estimulación de la misma, como el factor de crecimiento endotelial, el factor de crecimiento
fibroelástico de la angiogeninas, como lo mencionamos, la hipoxia crónica, ¿ya? Y luego en sentido contrario, ¿ya? Que pueden haber sustancias que regulen de forma negativa esto y actúan como blancos terapéuticos, que son los esteroides, y otras moléculas descritas como la angiotensin y la endostatina. Y otro mecanismo por el cual se da la regulación del flujo sanguíneo a largo plazo es la aparición de circulación colateral. Listo. Entonces, para resumir, hay sustancias de características humorales que regulan la circulación. Entonces, son los agentes vasoconstrictores y vasodilatadores bien conocidos, ¿ya? La norepinefrina y la epinefrina, que vienen del sistema nervioso autónomo, ¿ya? La angiotensina 2, que hace parte del sistema renina-angiotensina, la vasopresina, que se libera desde estructuras centrales del sistema nervioso, y los iones calcio y potasio, ¿ya? Y los agentes vasodilatadores, la bradykinin y la histamina, pues que se liberan específicamente a partir del endotelio o células que hacen parte del sistema sanguíneo, como los basófilos principalmente, el magnesio, los hidroiones y los iones acetato y citrato, igual que las concentraciones de dióxido de carbono. Bueno, entonces, ya para terminar, vamos a mencionar la regulación nerviosa de la articulación, cómo se da. Entonces, la regulación nerviosa, su primera función es la redistribución del flujo sanguíneo, ¿ya? Esto principalmente genera efectos sobre la vasculatura periférica, pero también tiene efectos sobre la regulación de la actividad inotrópica y cronotrópica cardíaca. Se expresa como un rápido control de la presión arterial sistémica, ¿ya? Ante situaciones de estrés, ejercicio, y principalmente está dada por el efecto que tienen las ramas simpáticas, ¿ya? Que está representado en este esquema, que parte de la médula espinal y la conexión que tiene con las cadenas simpáticas, ¿listo? Y la relación que ella tiene con los centros reguladores del cardio vasoreguladores, que está a nivel del puente y la protuberancia, que son vasoconstrictores, cardioinhibidores y vasodilatadores. Entonces, la distribución de estas ramas simpáticas principalmente está a nivel de las arterias, las arteriolas, como podemos ver, de las venas, y muy poca o casi escasa a nivel de los capilares. Y esto se ve representado a través de esta gráfica, que cuando se pierde precisamente el control simpático, cuando las personas están sometidas a anestesia espinal, se ve un gran descenso de la presión arterial, ¿ya? El cual se recupera cuando se inyecta de manera externa precisamente el neurotransmisor, que se ve afectar su liberación durante este tipo de anestesia. El otro, aparte del sistema nervioso simpático, a través de sus nervios específicos, están los reflejos, específicamente mediados por los vasoreceptores, ¿ya? Que son estructuras que se encuentran en las bifurcaciones de la carótida interna y en el arco aórtico. Estos vasoreceptores se comunican con el centro del tronco encefálico a través del nervio Herring y del glosofaringeo, o a través directamente del nervio vago. Y lo que hacen es un sistema de retroalimentación negativa cuando hay incrementos de la presión sanguínea, es decir, se de la presión para, a través de biofeedback negativo, favorecer a disminuir precisamente la resistencia sobre los vasos sanguíneos para que se regule la presión arterial. Entonces, esta es una gráfica para ver el número de impulsos que parten de los nervios que están precisamente a nivel de esa estructura donde están los vasoreceptores, a medida que la presión se va incrementando, ya entre 70 y 170 aproximadamente, se da el mayor número de impulsos bajo el estímulo de aumento de presión, para que se desencadenen los mecanismos de retroalimentación negativa. Y esos mecanismos de retroalimentación se dan tanto para los fenómenos donde hay aumento de presión, como podemos ver aquí, cuando hay que presión en un ejercicio experimental, se clampean las carótidas y inmediatamente aparecen los mecanismos de retroalimentación, donde se bloquea la estimulación simpática
donde predomina la estimulación simpática y aumenta la presión. Y lo mismo, y el caso contrario ocurre cuando se libera las carótidas y aumenta la presión, y lo que hace es disminución de la presión. Entonces, el principal función precisamente de este sistema a través del reflejo barorreceptor es evitar las variaciones que tenga la presión cuando la persona principalmente hace cambios de posición o hace su rutina diaria. Y es lo que nosotros vemos cuando ocurre la denervación de esa zona experimentalmente, cuando empiezan a aparecer variaciones bastante abruptas en cuanto a la presión arterial media. Los otros mecanismos que están descritos de regulación nerviosa, aparte de los barorreceptores, está el reflejo Bainbridge, que hace referencia a barorreceptores que están dentro de la aurícula derecha y que de forma directa, una vez que aumenta la presión dentro de la aurícula derecha, tiene un efecto sobre el nodo sinusal que baja la presión, la frecuencia cardíaca y el inotropismo, ya ahí con esto baja la presión, o indirecto a través de un enlace que hacen con el centro del tronco cerebral y con una vía descendente a través del nervio vago, una disminución de las resistencias vasculares y así la regulación de la presión arterial. Hay otro grupo, aparte de los barorreceptores, que son los receptores de presión a la baja, ¿ya? Que no solamente están a nivel de los atrios, sino a través también en las venas pulmonares, que la distensión de las venas puede producir la liberación la estimulación de la liberación de hormona antidiurética a nivel central y el péptido natriurético atrial, lo que favorece a la disminución de la presión arterial. Hay lo describen como más poderoso, que es la respuesta del sistema nervioso central isquemia, y se presenta cuando hay caídas de la presión arterial por debajo de 60 milímetros de mercurio, y se describe como el más poderoso, ¿ya? Una vez que se sensa a nivel cerebral la caída de esto, hay una relación precisamente con los centros reguladores cardioinhibitorios y de las resistencias vasculares periféricas del tronco cerebral, y dicen que en comparación con todos los demás, este es más poderoso, pero se tiene como último recurso ante los casos de extremos de caída de la presión arterial. También se describe una reacción un poco menos común que se llama la reacción de Cushing, en el cual cuando hay precisamente la necesidad de regular, cuando hay necesidad de regular el flujo sanguíneo a nivel cerebral, se genera primero una respuesta a nivel del incremento de la presión intracraneana dependiente del líquido cefalorraquídeo que colapsa los vasos cerebrales, y esto genera prácticamente que se desencadene rápidamente la respuesta anterior. Y los otros son menos comunes, son el reflejo de la compresión abdominal como reservorio venoso, pues muy similar a lo que ocurre en los miembros inferiores, pero a nivel del lecho esplácnico. Los otros son las variaciones que se presentan en relación a las ondas respiratorias de la presión arterial, y esto está en relación pues, con los cambios de la presión intratorácica que ya todos conocemos. Cuando aumenta la presión intratorácica en inspiración, disminuye el retorno venoso y por lo tanto el gasto cardíaco, y lo opuesto ocurre en la fase de expiración. Muchas gracias.